Mi nombre es Jorge Gregorich y en nombre de Flexus les doy las gracias por participar de este webinar. Como bien lo decía el título de la invitación, vamos a ver todo lo referido al módulo RMA. RMA es el tratamiento, digamos, de la devolución por parte de los clientes de mercadería que ellos consideran en garantía o defectuosa y que hay que hacerle algún tipo de tratamiento o reparación o la actividad que se necesite para satisfacer el requerimiento del cliente. La temática o la metodología que vamos a hacer es vía chat. Yo voy a ir avanzando, considero que me están escuchando y viendo. Si alguno en algún momento no me escucha, se le congela la pantalla o necesita alguna pregunta, simplemente la envía por chat. Yo lo tengo acá abierto al costado y frenamos y evacuamos las consultas. Comencemos. Dentro del módulo de RMA podemos diferenciar dos tratamientos, ¿sí? Uno es el que el cliente viene con la mercadería o nosotros la detectamos y esa mercadería hace todo un proceso dentro de la compañía que puede o no involucrar al proveedor, pero en sí no hacemos ninguna reparación, simplemente, o lo podríamos simplificar en un movimiento de cajas. Y por el otro lado, dentro del módulo de RMA está el módulo de reparaciones. ¿Esto qué significa? Que el cliente nos acerca una mercadería, un producto, un artículo, y el cual nosotros vamos a hacerle algunas tareas para cumplir con esa reparación o esa necesidad que nos plantea el cliente. Entonces vamos primero a ver la parte, digamos, de RMA clásico, es decir, un cliente se nos acerca con una mercadería que nosotros le vendimos, o quizás somos una empresa en la cual brindamos service para alguna marca o algún tipo de artículos y no necesariamente sea que nos haya comprado la mercadería a nosotros, simplemente la trae para su revisión o reparación. Entonces, para ello nos dirigimos dentro del módulo de RMA a la parte de RMA clientes, donde vamos a recibir la mercadería por parte del cliente, ¿sí? Entonces nosotros acá ingresamos el nombre del cliente, ¿sí? Yo en este caso voy a utilizar el cliente número 4. Eventualmente, si es un cliente ocasional, igual que en los módulos de Flexus, podemos cargar los datos de un cliente ocasional. Si tenemos los datos, digamos, del remito, el cliente se nos acerca con un remito de compra o del punto de venta, lo podemos ingresar aquí, no es necesario. Yo en el paso siguiente cargo, digamos, el artículo que viene a traernos, ingreso la cantidad. Si este artículo lo tuviera ingresado que lleva número de serie, acá debería disponer del número de serie del mismo, con lo cual termino con estos datos de la ficha, digamos, del ingreso de la mercadería, y por debajo selecciono al proveedor, ¿sí? Puedo ingresar los números de formulario de la autoría, del código de fabricación, y por último ingreso un defecto, ¿sí? Este defecto, yo puedo obtener una falla, me dice el defecto en general que me puede decir el cliente. Estos defectos se desprenden de la tabla de agrupaciones, donde yo dentro de la tabla de agrupaciones puedo armar mi ABM de defectos. Lo tengo a dos niveles, ¿sí? Entonces puedo ingresar un nivel general como si fuera un rubro, y por debajo, dentro de ese rubro, las fallas que yo entiendo que puede estar. Yo en este caso puse una falla general y puse dentro de esa falla general, no prende, quemada, ruptura. Yo puedo eventualmente venir acá y ingresar nuevos tipos de defectos, ¿sí? Con piezas faltantes puede ser, ¿sí? Con pieza faltante, etcétera. Yo puedo ir agregando mis categorías, les decía, de defectos. Y por último pongo un comentario general, ¿no? Por ejemplo, no prende. Y confirmo la recepción. Al confirmar la recepción, me va a preguntar si lo quiero imprimir. Se van generando los RMA. Y por último, como les comentaba, me pregunta si los quiero imprimir. Simplemente
en el imprimir me sale un formulario donde van a estar, ustedes lo pueden personalizar, donde están los nombres, los datos del cliente, el detalle del artículo y los comentarios y el número de remito y el lugar donde firmar para entregárselo al cliente esta recepción. Seguido de eso me va a preguntar si quiero guardar los datos en pantalla. Si yo digo que sí, lo que hace es la parte del encabezado donde está referido al cliente, me lo guarda para que yo ingrese otro artículo. ¿Por qué? Si un cliente viene con 2 o 3 artículos, mejor dicho, más de un artículo, a traérmelo para el tema de garantía, yo los tengo que ingresar uno por uno. Esto se debe a que cada artículo puede tener un destino distinto, es decir, alguno puede ser reconocido, otro no reconocido, y tiene distintas fallas, entonces es necesario cargarlos uno a uno, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a poner un artículo 2 de una licuadora, ingreso a cantidad 1, es el mismo proveedor, y pongo como defecto que está quemado, ¿sí? Y pongo C quemado al enchufarlo, ¿sí? Que es lo que nos dice el cliente. Confirmo recepción, confirmo la operación, me dice imprimir, en este caso no va a ser necesario. Desea mantener los datos en pantalla, voy a poner que sí, y voy a poner un último artículo, donde este artículo tiene número de serie. Entonces fíjense que al momento del sistema detectar que es un artículo que lleva número de serie, me sale acá el botón para que yo pueda ingresar el número de serie, y acá me trae los 4 números de serie que yo le he vendido en el pasado al cliente. Entonces digo que se trata de este artículo. Vamos a poner este con pieza faltante, falta cable, y confirmo la recepción. Voy a cerrar este módulo, y yo, si ven acá a la izquierda, tienen las funciones de seguimiento de los RMA, ¿sí? Yo tengo acá los RMA locales, o sea, los que yo tengo en mi local que he recibido de parte de los clientes, ¿sí? Si voy a la parte de proveedores no tengo ninguno, si voy a la parte de clientes tengo algunos antiguos que he cargado anteriormente, ¿sí? Paso seguido, digamos, yo tengo estos artículos, los tengo en mi negocio, y yo tengo que entregárselos a mi proveedor, ¿sí? Entonces tengo que ir a la parte, digamos, de entrega de RMA a proveedores, en el cual voy a seleccionar el proveedor, en este caso NKP, me fijo y veo todos los artículos que tengo ingresados en mi local. A ver, perfecto, la fecha de venta, ¿dónde sale? Eso se puede parametrizar. Si yo pongo el parámetro de que solo acepto mercadería que es de la que yo vendí, tengo que ingresarle los datos, digamos, del remito y... ¿cómo se llama? Del remito y de la compra que he hecho. En este caso yo lo dejé general, que puedo admitir cualquiera. Volvemos al caso. Entonces, tengo los 3 artículos que tengo para entregarle a mi proveedor. Yo los puedo tildar uno a uno. Puedo con el botón derecho seleccionarlos, ¿sí? Una vez que selecciono... sí, Carlos, la idea no es que lo tenés que buscar. Supuestamente cuando un cliente viene a tu local a traerte algo de garantía, él tiene que traer la documentación. En todos lados siempre se te solicita de que traigas con la documentación, digamos, que avale que compraste ese artículo, que esté en garantía, o esto considerando que esté en garantía. Si no está en garantía, simplemente lo trae para reparación. Claro, si no, acordate que dentro de Flexus tenés un montón de funcionalidad, pero vos podés, por ejemplo, ¿sí?, ir dentro de ventas, por ejemplo, precios o consultas de precios, o ir al historial dentro del cliente, dentro de movimientos, y buscar los
todos los artículos que le hayas vendido a un cliente en particular. Bueno, confirmo entonces, prosigo con esto. Realizo la entrega del RMA al proveedor, confirmo la entrega, me está preguntando si estoy seguro de esta entrega de estos artículos al proveedor, confirmo que sí, me dice que la operación se ha resultado con éxito y me pregunta si lo quiero imprimir. Tengo dos opciones, si quiero imprimirlo resumido, o sea que no me agrupa los artículos, o si le pongo que no, me los imprime en, ¿cómo se llama?, en mayor grado de detalle, donde aclara al proveedor cada artículo que le estoy entregando y el número de serie, qué condiciones, qué comentarios tienes y en qué categoría, qué defecto le he puesto. Entonces, si voy ahora al seguimiento de RMA, yo tengo que en el RMA local no tengo nada porque los entregué a todos los proveedores. Puedo ver acá en proveedores que tengo 3 artículos que tiene el proveedor en su poder y que tiene que realizar, digamos, alguna tarea, o por lo menos me tiene que contestar en qué condición están. Y de clientes todavía los tengo los antiguos, pero de este caso que estamos tratando ahora no tengo todavía ninguno de vuelta. Una vez que el proveedor analizó, revisó, ¿cómo se llama?, cada uno de los artículos, él me va a responder y me los va a devolver, ¿sí? Entonces, pasamos a la parte, digamos, de recepción de RMA de parte del proveedor. ¿Esto qué significa? Que el proveedor... No te entiendo, Carlos, ahí la pregunta del remito hay que sacarlo por separado. No, se puede configurar que según cómo tengas la entrega con tu proveedor, si vos haces un remito estándar, acordate que esta mercadería no la tenés vos en tu stock, digamos, RMA considera un stock virtual que no se suma a tu stock de ventas. Es decir, entonces, podés configurar que la impresión de la RMA ¿cómo es que se llama?, de la entrega al proveedor, también lo configures con un formato de, ¿cómo se llama?, similar a un remito. Si no, tendrías que hacer un remito, no, tenés que hacerlo por ahí. Entonces deberías hacer un remito interno o un remito para hacer, si estás en provincia de Buenos Aires, o tenés que hacer el coto, lo tenés que hacer por un remito por fuera de aquí. Porque acá lo único que te da es un número de registro de lo que es RMA. Si vos necesitas hacerlo por COT y demás, tenés que ir al módulo de remitos. Continúo entonces. El RMA, entonces estamos haciendo la recepción de RMA. Sí, en ese caso, Carlos, lo seguís por remito común. Voy entonces a la recepción de RMA del proveedor. El proveedor terminó de analizar la información, ¿sí? Dio la información, dio los artículos, y yo tengo estos 3 artículos, uno identificado con número de serie, los otros 2 estándar, que el proveedor me los está devolviendo. Entonces, por cada uno, yo hago un doble clic en cada uno, y me abre esta pantalla en el cual me da el tratamiento o qué fue el tratamiento que me dio el proveedor a ese artículo. Yo tengo la primera opción, es si me reconoce o no la garantía ese proveedor, ¿sí? Entonces, acá tengo el primer filtro. Si no me reconoce el artículo,
nada. Es decir, que significa que el proveedor me lo devolvió tal cual como yo se lo envié y yo deberé ver cómo resuelvo con el cliente. Si me reconoce, el proveedor me reconoce el artículo que estaba en garantía, tengo tres opciones, ¿sí? Una es reparado, ¿sí? Considera que lo reparado, me dice no incrementa el stock, porque dentro de Flexo se considera que es un artículo usado o reparado, con lo cual no es nuevo y pasa a formar parte de este stock virtual de RMA. Entonces, en ese caso, yo le pongo un comentario, artículo reconocido y reparado, y yo qué sé, 3 meses de garantía. Y le doy a aceptar. Voy al siguiente. Digo artículo reconocido, y en este caso el proveedor no lo pudo reparar, ¿sí? Y lo que hizo es, me entregó uno nuevo. Entonces esto sí incrementa el stock porque ingreso un artículo nuevo, similar a los que tengo en el stock. Y lo mismo. Cambio por artículo nuevo. Y por último, puedo tener la opción de que me dé una compensación económica, ¿sí? Entonces, me puede hacer por una nota de crédito, ¿sí? Y acá ingreso el número de comprobante. Nota de crédito por valor del equipo. Una vez que termino, si se fijan acá a la izquierda, ¿sí? Me va dando quiénes están marcados o qué fue la resolución por cada uno de los artículos. Y si yo estoy de acuerdo y ya veo que terminó todo, o puedo quedar algunos que estén inconclusos, confirmo la recepción. Dice, la recepción se hizo con éxito. Y si voy a la parte de seguimiento del RMA, veo que localmente no tengo ninguno. Dentro de proveedores no me quedó ninguno. Y dentro de la parte de clientes tengo estos 3 artículos para devolverle al cliente, ¿sí? Entonces, o me comunico por el cliente, o el cliente se acerca a mis oficinas justamente a buscar sus artículos, y voy a la parte de devolución de RMA de clientes, donde yo ingreso el cliente que viene a buscar sus artículos y noto que tengo estos 3 para devolverlos. Entonces, al igual que cuando fue la entrega del RMA al proveedor hacia nosotros tenemos exactamente la misma pantalla para hacerlo con el cliente. Lo primero que me sale es cómo fue, digamos, acá este fue justamente el artículo que no fue reconocido por... Tengo uno que no fue reconocido. Entonces puedo hacer que no fuera reconocido o el artículo que lo digo reconocido, ¿sí? Si yo digo reconocido y reparado, vuelvo a lo mismo que estaba antes. Ingreso un comentario. Artículo reparado. Voy lo mismo con el siguiente, ¿sí? Artículo reconocido. Y le digo que le doy un artículo nuevo. Y puedo poner como comentario reemplazo por equipo nuevo. O puede ser el caso este que diga un artículo reconocido y hago una compensación económica, ¿sí? Y yo digo generar nota de crédito, me trae el valor según precio de la factura tanto. Acá me reconoció la factura que yo había puesto por el que había identificado este artículo con su número de serie. Entonces el sistema reconoció en qué momento y de qué factura se trataba. Y aceptar. Me está pidiendo un comentario. Compensación económica. Confirmo la devolución.
Entonces me dice que se genera la siguiente nota de crédito, se va a generar evoluciones. Dice, desea imprimir los comprobantes. Entonces yo puedo venir e imprimir cada uno de los comprobantes, ¿sí? Y le digo que la cafetera Express fue un artículo reconocido y fue un artículo reparado. Por otro lado tengo la licuadora, la otra licuadora que es una devolución por otro artículo, ¿sí? Que le digo en reemplazo por un artículo nuevo. Y por último el televisor LED de 32 pulgadas que se reconoció y se hizo una compensación económica a través de la nota de crédito, la 111. Tenés el historial, si lo identificás con el número de serie, tenés el historial de la reparación de ese artículo. Igualmente ahora me faltaba mostrarles acá el movimientos, ¿sí? Yo puedo venir aquí y ver los movimientos que tuve de cada uno de estos RMA. Esto sirve mucho para cuando vienen a preguntar o llaman por teléfono preguntando por el estado. Entonces yo puedo ingresar a la ficha de uno y fíjense que tengo los 4 pasos, ¿sí? Entonces puedo ver cuándo el cliente lo entregó, con qué condiciones, en qué momento, con qué falla, cuándo yo se lo entregué al proveedor, cuándo el proveedor me lo devolvió y cuándo se lo devolví al cliente, ¿sí? Esto, si yo tuviera algunos que todavía están pendientes, me van a salir con menos detalles. Estoy buscando a ver si tengo alguno que no esté con menos pasos o no. Si faltara alguno de los pasos, es decir, que no está terminado, alguna de estas pestañas no va a salir. También se puede dar el caso, yo recién les mostré el circuito completo, también se puede dar el caso de que alguien recepcione de una RMA del cliente y alguien dentro de la empresa se dé cuenta de que simplemente había algo suelto o alguna reparación simple, lo haga ahí en el momento y se lo devuelve al cliente sin pasar por el proveedor. La otra opción es la de RMA local. La de RMA local es similar, la única diferencia es que la falla la detecta un usuario, ¿sí? Un usuario que revisando el stock, haciendo un conteo o lo que sea, encuentra un artículo que está defectuoso, entonces ese usuario es el que empieza el RMA. Entonces, en vez de ser un cliente, ¿sí? Puede ser una administradora sucursal, ingresa el artículo, cantidad 1, de vuelta al mismo proveedor que estamos viendo, un defecto, no prende, no funciona y confirmo la recepción. Esto, al igual que los otros RMA, ¿sí? Es similar. La única diferencia es que el puntapié inicial, en vez de darlo a un cliente, se lo da a un usuario de forma local. Si yo vengo al seguimiento de RMA, tengo ahora este artículo que lo tengo en RMA local, es decir, salió de mi stock que tenía a la venta, es decir, eso hizo una disminución de un artículo en mi stock y pasó a la parte de RMA. Y ahora de vuelta empiezo a hacer todo el circuito con el proveedor, de la misma manera que hice con los artículos que me traía el cliente. Entonces yo puedo venir acá al proveedor y decir que tengo este artículo, busco los artículos, tengo este para entregar y confirmo la entrega hacia el proveedor. Exactamente lo mismo, lo único que es interno. La diferencia es que cuando el proveedor me lo devuelva, este artículo ingresa a nuestro depósito, ¿sí? En vez de generar una devolución al cliente. Si yo hago un seguimiento, por ejemplo, los que les contaba recién de los RMA, ven que en este caso simplemente hay 2 pestañas, es decir, seguí el paso 1, que es la recepción, entrega al proveedor.
a medida que la evolución de este artículo en el subcircuito dentro de la RMA, se van sumando las pestañas correspondientes, ¿sí? La otra alternativa es el RMA entre depósitos. ¿Esto qué significa? Que yo internamente encuentro, digamos, un artículo defectuoso, pero por un tema de logística o un tema, digamos, de cómo son los procesos de la compañía, hay una sucursal o la casa central la que se encarga de ejecutar todos los RMA. Entonces, yo desde la sucursal mando a la casa central el artículo para que después la casa central se encargue de empezar a hacer el circuito de RMA. Entonces, aquí sería el caso de ingresar esto, donde yo digo quién es el usuario responsable y qué depósito tengo asignado y a qué depósito lo envío, ¿sí? Entonces, la situación es exactamente la misma. La diferencia es que antes de empezar todo, hay un traspaso entre un depósito a otro. Por supuesto, todos los seguimientos de los RMA, como les decía, tenemos los seguimientos de los RMA aquí. Puedo filtrar por artículo, por cliente, por proveedor. Puedo ver las distintas instancias, o como les mostraba recién, puedo ver todos los movimientos del RMA o consultar algún movimiento en particular, ¿sí? Y por último, lo que yo realice dentro de los RMA internos, ya sea entre depósitos, me van a quedar reflejados en esta pantalla. Entonces, esto sería todo en cuanto a lo referido a lo que es RMA, donde la mercadería no le hacemos ningún tipo de proceso, sino que tomamos cajas, para decirlo de una manera simple, y la vamos trasladando en distintas etapas, ya sea llevándolas al proveedor o resolviéndolas nosotros localmente y devolviéndolas o al stock o al, ¿cómo se llama? O al cliente. Como les comentaba al principio, tenemos otra alternativa que es la de reparaciones, ¿sí? Dentro de las reparaciones, lo que el proceso indica es que nosotros recibimos de parte de nuestro cliente o internamente un equipo, y ese equipo, en vez de dárselo al proveedor para que el proveedor lo resuelva, nosotros lo reparamos o resolvemos, ¿sí? Esto también sirve para lugares donde hacen, ¿cómo se llama? Tareas, servicios, taller, lo que sea, no solamente lo que son garantías. Entonces, para esta parte, digamos, dentro de las reparaciones, lo fundamental o la parte del corazón de este módulo es la parte de agrupaciones, ¿sí? Vimos en un momento que les comentaba lo de los defectos, donde yo puedo enumerar los defectos o armar mi listado de defectos que pueden tener cada uno de los productos para después poder clasificarlos y demás. Después tengo otra parte que es los tipos de comunicación, es decir, cómo yo me voy a comunicar con mi cliente o voy a registrar que me comuniqué con mi cliente para informarle de alguna actividad o algún paso o lo que suceda dentro de la reparación, ya sea decirle un presupuesto, decirle que es imposible reparar o que ya está reparado. Entonces yo tengo una ABM aquí para, por ejemplo, yo puse acá telefónico o email, ¿sí? Puedo poner alguna otra vía en que él me comunique con mi cliente. La ubicación de los equipos, es decir, yo puedo tener distintas ubicaciones, yo puedo tener un depósito de recepción y después el taller propiamente dicho donde se van a hacer las reparaciones. Puedo tener directamente un solo lugar para hacer todo, es decir, acá simplemente puedo enumerar los distintos lugares donde puede pasar un equipo que viene a ser reparado. Tipos de solicitudes, ¿sí? Yo puse dos en este caso, uno que es directamente trabajo y otro presupuesto, porque puede ser que se dé el caso de que alguien les traiga algo simplemente para que se lo presupuesten, que pregunte cuánto sale reparar esto, ¿sí? Entonces necesitamos identificarlo. Estado de la reparación. Yo acá uno puede enumerar los distintos estados. Yo puse pendiente, en reparación, rechazado por el cliente, imposible de reparar, presupuestado y finalizado, ¿sí? En este ABM, a diferencia de los otros que son simplemente nomenclativos, en este caso uno le da un orden, le pide un orden, puede elegir un color
Y tiene dos parámetros acá que influyen en el comportamiento del sistema. Uno es si disminuye el stock, es decir, en qué momento de esta etapa, si yo entro en esta etapa, los consumibles o lo que yo estoy tomando para reparar eso, los saca del stock, ¿sí? Y por último, en qué etapa es facturable, es decir, que se terminó y que se puede facturar. Entonces, fíjense que yo puse en finalizado que ahí disminuye el stock y que sea facturable. Entonces, mientras que no esté en esta etapa, no va a dar de baja el stock ni va a pasar en la posibilidad de que esté para facturar, ¿sí? Eso ustedes lo pueden determinar en cualquier momento y pueden agregar, esta lista puede ser tan larga como ustedes lo deseen. Después, por último, tenemos los trabajos realizados. Esto simplemente para nomenclar, digamos, qué tipo, no es a forma informativo. Digamos, yo puedo decir un trabajo de prueba, la mano de obra, si se trabó todo un cambio de piezas o dentro de una garantía, si la reparación fue un cambio motor, cableado, rectificado, como para tener estadística de luego de qué tipo de reparaciones se hacen en ahí. Turnos, yo puedo dividir, Flexus permite que yo la asignación de tareas la tenga distribuida en distintos turnos, ¿sí? Puedo tener distintos turnos y dentro de los turnos, ¿sí? Yo puedo decir en qué horario y qué disponibilidad tengo de tareas. Es decir, yo digo que el turno mañana es de 8 a 12 y mi disponibilidad son 10. Puedo atender 10 artículos, ¿sí? Si me ponen más, me lo va a avisar, me lo va a permitir ingresar, pero me va a salir un aviso en el cual estoy saturado o voy a estar, es posible que no pueda cumplir con esas tareas. Sobre el estado, lo que define el bloqueo de la orden de reparación es solo el color del estado. No es el color, ahora volvemos a mostrar. Yo tengo el estado y yo le asigno el color que yo quiero. Lo que bloquea es estos tildes, si yo pongo o no el tilde, para ver en qué momento el stock lo saqué ya de mi stock y no lo puedo recuperar, es decir, que ya lo utilicé en la pieza, y en qué momento lo puedo facturar. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de estas ¿cómo se llama? De estas etapas. Y por último, planilla de turnos asignados, no, esto no lo vamos a ver ahora. Vamos a seguir ahora para aclarar bien a Carlos el tema de cómo son las reparaciones. Entonces, en el momento que alguien se acerca con un artículo, ¿sí? Estamos hablando del ingreso, entonces yo cliqueo acá en orden de reparación, selecciono a mi cliente, ¿sí? Paso siguiente, digo qué tipo es, si es un tipo de presupuesto o trabajo, ¿sí? Yo en este caso lo voy a poner en presupuesto. Puedo ingresar si tengo un número de orden externa, por ejemplo, que yo trabaje con, sea un cliente que viene por orden de una compañía de seguros y tengo que registrar la orden que viene de afuera, o si tengo un convenio con alguna empresa para darle soporte, entonces me ingresan con el número, digamos, del pedido que viene la orden esta de reparación. Al ingresar los datos del cliente me trae todos sus datos, dirección, teléfono, qué lista de precios tengo. Una prioridad en la cual le voy a dar este trabajo, ¿sí? Voy a darle qué prioridad puedo dejarle a este trabajo, ¿sí? Tomo el artículo que me traen a reparar. Si tuviera número de serie, me sale aquí como para validar. Y por último, ¿sí? Voy poniendo dentro de esta ficha qué tipo de defecto tiene. Si tuviera algún tipo de datos adicionales como fecha de fabricación, si está en garantía porque esta persona me trajo ¿cómo se llama? El remito, si posee embalaje o no, para que yo saber que tengo que devolvérselo si viene con la caja original. Y puedo poner algún tipo de comentario y qué tipo de transporte fue el que estoy utilizando. Le doy el ingreso, ¿sí? Confirmo el ingreso. No puse el turno, pero bueno, permite la hora de reparación. En esto tengo la orden de reparación, ¿sí? Que se lo puedo entregar al cliente firmado.
donde tengo todos los datos que recién ingresamos, ¿sí? No. Al igual que, como le estaba en el tema del RMA, yo puedo decirle que sí y me guarda todos los datos para yo ingresar otro artículo, ¿sí? Entonces, supongamos que ingresamos un artículo en el cual tiene número de series, me trae los números de series que yo tengo, ¿cómo se llama? Que le he vendido a ese cliente, ¿sí? Voy a poner el defecto. Si tengo algún turno, vamos a poner por turno tarde. Transporte. Comentarios. Falla. No prende. Confirmo. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea imprimir la reparación? No hace falta imprimir en este momento. ¿Desea meter los datos del cliente en pantalla? No. Entonces, yo a medida que voy ingresando distintas órdenes de reparación, puedo ir a la planilla de reparaciones y ver el estado de cada una de las reparaciones, ¿sí? Los colores que habíamos puesto anteriormente dentro de estas agrupaciones, ¿sí? El estado de reparación es simplemente para que después veamos aquí los distintos estados y podamos visiblemente, digamos, visualmente identificar en qué estado está cada una de las ¿cómo se llama? De las órdenes de reparación. Como toda pantalla Flexo, yo puedo acá filtrar, buscar por número de serie, por marca, por artículo, por, ¿cómo se llama? Por razón social, etcétera. Buscar y filtrar la cantidad de órdenes de reparación que tenga. Yo puedo entonces, con el botón derecho, optar por la función actualizar orden. Entonces, el técnico toma esta orden, ¿sí? Entonces yo puedo decir que ya lo estoy pasando. Esta la tenemos como presupuesto, ¿sí? Vamos a decir como si fuera un presupuesto. Entonces yo aquí puedo ingresar los artículos que puede, ¿cómo se llama? Que puedo utilizar para reparar esto, ¿sí? Entonces yo tengo un motor para licuadora marcarme y necesito uno, ¿sí? No tengo en stock, pero bueno. Cableado, yo que sé, cable. ¿Sí? Puedo, ¿cómo se llama? Poner mano de obra, ¿sí? Y yo que tengo una mano de obra junior, voy a poner 2 horas, ¿sí? Y los confirmo e imprimo, ¿sí? Entonces yo acá puedo tener, sería confirmar. Acá el número de serie no coincide. Acá tengo justamente el motor que puse, lo puse con número de serie. Les pido disculpas. A ver, vamos a ver esto. Artículo. Motor. Ahí está. Al momento de crear el artículo, quedó que necesitaba número de serie, entonces por eso hay el error. Entonces yo aquí puedo confirmar, ¿sí? Bueno, no quiere con este artículo, vamos a seguirlo sin ese artículo. Tengo varios, les pido disculpas. A ver ahora. Listo. Entonces, yo ahí lo cambié, es decir, le puse, ¿cómo se llama? Los insumos que iba a tomar esta reparación, ¿sí? Y puse que el estado solicitado está en presupuesto y en estado pendiente, ¿sí? Yo acá pude haber hecho un modelo de impresión en el cual yo le mando el presupuesto al ¿cómo se llama? Al cliente. Digo que esto se lo mandé por email y comunicado a Jorge, ¿sí? Confirmo. Entonces me queda en ese estado, ¿sí? Yo puedo ahora ver el segundo tratamiento de acá, actualizar la orden, ¿sí?
reviso el artículo, ¿cómo se llama?, a reparar, hablo con el cliente y el cliente me dice, sí, dale, ponelo, ¿cómo se llama?, a hacerlo, acepto el trabajo, por favor, raro. Entonces paso el tipo de solicitud ya de presupuesto a trabajo, el estado de pendiente lo paso en reparación, del depósito lo paso al taller y digo que esto fue una comunicación telefónica con Juan, ¿sí? Y confirmo. Fíjense que acá ya empezaba a trabajar los temas de los colores, ¿sí? Me empiezan a aparecer en el listado con distintos colores del estado de la reparación. Este que está pendiente, yo puedo volver nuevamente, ¿sí? Y comunicado con el cliente que me acepta el presupuesto, puedo pasar de vuelta también de presupuesto a trabajo, de trabajo a en reparación, ¿sí? Dejo todos los insumos, todo, y confirmo. Ahora tengo estos dos, ¿cómo se llama?, artículos en reparación. Vuelvo a este último. Acá puedo utilizar que utilicé mano de obra de un experto calificado 1 hora y después mano de obra de un junior en 2 horas y no sé, acá puedo hacer el cableado. Por ejemplo, fue el cableado porque en realidad lo que estaba cable de marcar, yo digo, utilicé 2 metros de cable, por decir algo, ¿sí? Puedo ir a trabajos realizados y por buscar un trabajo para que me quede mi estadística. A ver qué trabajo había hecho. Si vamos a RMA, así algo. Trabajos realizados. Cambio de piezas, por ejemplo. Mano de obra. Cambio de piezas, ¿sí? Para que me quede estadística. Y yo tengo acá todos los insumos que fui utilizando para esta tarea. Y terminado este trabajo, yo digo que el estado ya no está más en reparación, sino que está finalizado. Y lo confirmo. Bueno. Vamos nuevamente. Listo. Fíjense que ahora tengo uno en estado verde que me dice finalizado y otro en reparación. Si yo ahora voy en la parte de ventas, facturas, y busco al cliente número 6, me sale el botón de que tengo reparaciones pendientes de facturar. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que cuando estaba en el estado finalizado, volvemos a RMA, cuando estaba en el estado finalizado, permitiera la facturación, ¿sí? Entonces yo al presionar el botón dentro de la factura de reparación, tengo dos. Este que está en rojo es el que todavía no llegué a un estado en que se pueda facturar. Por eso lo marca en rojo y me dice que no es facturable. En cambio, este televisor me dice que sí. Yo haciendo un doble clic lo puedo tomar y automáticamente me arma la factura con el contenido de la reparación que he realizado, con el total del monto, digamos, de los consumos y el número de serie y los datos de fabricación. Existen parámetros para que también acá se detalle cada uno de los insumos utilizados, ¿sí? En este caso yo dentro de mi parametrización tengo que me los totalice y que no informe cada uno de los insumos que tomé, ¿sí? Que si vemos acá era justamente la mano de obra senior, la junior y el cable, ¿sí? Si yo tuviera ese parámetro activado, acá me saldría la mano de obra, el cable y todo lo que fui utilizando. Y de esta manera puedo facturar el trabajo realizado. Por el otro lado, yo puedo seguir con esta orden de reparación, que fue en la anterior, actualizar orden, ¿sí?
Y también, de vuelta, puedo pasar el de trabajo en reparación y puedo pasar otro estado, por ejemplo, imposible de reparar para que no quede y lo tenga que devolver, o como finalizado, como vimos recién, y también quedaría disponible para facturar. Una pregunta que me hicieron anteriormente es, si vemos esto, tenemos acá los dos trabajos hechos al cliente 6, ¿sí? Cuando yo ingreso una nueva orden de reparación de este cliente 6, me va a salir en la pestaña reparaciones anteriores. Entonces me va a salir el historial de las reparaciones que tuve con este cliente, ¿sí? Me van a salir todas. Yo con la medida que vaya ingresando más datos, ¿sí? Tengo todos. Y si yo pongo el número de serie, para ir al artículo 3, disculpen, artículo 3. Si yo pongo el número de serie, que era, a ver, déjeme buscar el listado, que utilizamos el número de serie, el S18. Si yo acá en el ingreso pongo el artículo S18, me sale la información que este artículo ingresado alguna vez se reparó. Cosa que yo pueda ir y buscar la ficha y saber que está, que no es ni más ni menos la ficha que la que figura acá abajo, ¿sí? Entonces, con esta advertencia yo puedo venir y con un doble clic abrir la ficha y ver la reparación que se hizo anteriormente a ese artículo en especial. Si yo no pusiera, digamos, el artículo, me va en el listado salir todos los artículos, como mostramos al principio, todos los artículos que le hice al cliente. A medida que yo voy seleccionando, que soy más específico, me va achicando este listado de reparaciones anteriores para que yo tenga una referencia al momento de tomar un artículo. Nada más.